Un saludo con gusto esta mañana a Guillermo Ornelas Romero, es director regional noroeste del INEGI. Hoy es Día Nacional de la Vivienda. Vamos a platicar sobre la situación de las viviendas en Sonora. Estoy de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010-2020 que se realiza cada 10 años. Guillermo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Karina. Muy buenos días también para la audiencia. Gracias, igualmente para ti. ¿Qué información hay sobre las viviendas en México, pero sobre todo ya en un contexto estatal, que es en el caso de Sonora, Guillermo? Sí, mira, además, Karina, además del Censo de Población, levantamos una encuesta nacional de vivienda y nos arroja algunos datos interesantes, digamos, entre el censo y la encuesta. En México tenemos 43.8 millones de viviendas. En Sonora, poco más de 1.078.000. Y en Hermosillo, 326.200. Ahora, no todas las viviendas están habitadas. Esto ha sido, digamos, que un problema que ya desde algunos años las autoridades voltean a ver. Solamente el 85% de las viviendas están habitadas. Las demás son de uso temporal o están deshabitadas. Pero igual hay que cuidarlas, requieren recolección de basura, seguridad pública y todo, ¿no? Afortunadamente han ido bajando poco a poco la proporción de viviendas deshabitadas. Y ha crecido mucho, aunque ya hay una tendencia a decrecer de las ciudades, pero han crecido mucho, por ejemplo, en Sonora, en un decenio del que fue de 2010 al 2020, se agregaron a Sonora más de 174,000 viviendas. Estamos hablando que en Nuevas. 10 años le agregamos casi medio Hermosillo más. O sea, nuevas. Nuevas, sí. Wow. Y a Hermosillo en un decenio le agregamos más de 65,000 más. Son Es muchas, como ¿no? si le hubiéramos agregado en 10 años más que Puerto Peñasco. Wow. Sí, Oye, y para de un estas, poquito para dimensionar. estos son las nuevas, pero de las viviendas abandonadas, ahorita nos dices, el 85% están habitadas. Y en el 2010, ¿cuántas estaban habitadas? O sea, es decir, ¿a cuánto incrementó el número de viviendas abandonadas o Más bien, deshabitadas? más bien bajó un poco, no la cantidad, sino la proporción. En Sonora, el 13%, nosotros no medimos las abandonadas, Ok, sino sino deshabitadas en las general. deshabitadas, sí, porque quién sabe cuál sea su situación Ujú, jurídica, si te están claro. pagando, si están pagando el agua. Pero tenemos en Sonora 140,000 viviendas deshabitadas y en Hermosillo 34,400, digamos en números cerrados, ¿no? Esa es la Ujú. dimensión de las viviendas deshabitadas. Que son muchísimas, ¿no? Y es uno de los problemas, bueno, no sabemos a ciencia cierta, entonces, de estas 34,000, ¿cuántas en efecto están abandonadas? Porque una cosa es deshabitadas y otra cosa es abandonadas o vandalizadas, Ajá. ¿sí, no? 34,400 en Hermosillo, entonces. Y Sí, bueno, digamos. algunas problemáticas que se presentan, ¿cuáles serían o que detectaron ustedes? Bueno, en la encuesta, pues todas las viviendas, pues siempre, pues son como nosotros, ¿no? Cuando no nos duele una cosa, nos duele otra. Y afortunadamente andamos abajo de la media nacional en problemas. Lo que tiene más frecuente una vivienda son cuarteaduras y es humedad. En la entidad donde hay una mayor proporción de viviendas con estas situaciones es Tabasco. Sonora está abajo de la media nacional, pero de cualquier manera son muchas. Por ejemplo, que tiene alguna cuarteadura, Ujú. el 36% de las viviendas en Sonora. Y que tienen humedad, ya sea en las paredes, en el piso o en alguna barda, también el 36%. Ujú. Y eso pues implica pues mantenimiento o reconstrucción. Ok. Además de, bueno, de estas cuestiones físicas que aprecian y que ustedes documentan o que se hace la estadística,
pues sabemos que se pregunta también, bueno, ¿qué aparatos electrodomésticos tiene? ¿Cuenta con internet, etcétera? Yo sé que en Sonora, pues somos de los estados que más destaca a nivel nacional también con el tema de internet, pero a ver, ¿con qué servicios se cuenta o con qué electrodomésticos tenemos? ¿Cuántas personas tienen automóvil en casa, etcétera? Tenemos estos datos también, ¿verdad? Y en cuanto vemos el equipamiento, hay cosas muy curiosas. Lo primero que tiene Interesantes. una vivienda, antes que nada, es refrigerador. Ujú. Aquí en Sonora y en Antes que Hermosillo. pues y luego donde estamos, ¿no? En Sonora. Sí, Oye, y el mini split y por lo menos abanico, yo creo, ¿no? no No tienen todos. alta cobertura, no. Los que Ujú. más tienen es refrigerador y luego en esta región, ¿verdad? Ajá. Para no ser el promedio nacional. Luego le sigue celular Ujú. y luego le sigue la tele. Te iba a decir Básicamente es pantalla todo. de seguro, pantalla. Sí, son los tres aspectos que tienen más. Y Ok. lo que ha ido creciendo, Karina, fíjate que lo hemos visto a través del tiempo, ha ido subiendo la cobertura de TV de paga y también de películas y videos por internet. Como Netflix. No tiene todavía una cobertura grande, pero por ejemplo, TV de paga ya más del 50% tiene TV de paga, sí. 50% de la población sonorense. No, de las viviendas Ah, ok, habitadas. de las viviendas, de cada vivienda. 52%, Es sí. mucho, ¿no? O sea, 5 de cada 10 viviendas Sí, cuentan. así es. Y creció mucho durante pues todo el COVID. Pues Y sí, las las, clases. y las películas por video y por internet, el 33% de las viviendas, estamos hablando de Hermosillo. Y consola de videojuegos, el 19%. Casi la quinta parte de las viviendas tienen consola de videojuegos. E internet, porque puedes tener servicio de películas o de paga, pero a ver, bueno, tienes que tener internet también para esto. ¿Cuántas las casas con internet, Eh, qué en- porcentaje es? a nivel nacional es el 52%. Es relativamente bajo. Como país estamos a la cola en los países de la OECD en cobertura de internet. Ujú. En Sonora es más grande, el 61%, y en Hermosillo todavía es mayor la cobertura, 70%, donde hay unas diferencias muy grandes entre lo urbano y lo rural. Ok. Ahora estamos acostumbrados a movernos en Hermosillo, pero en la parte rural la cobertura no es tan amplia como en las Ujú. ciudades Por grandes. ejemplo, en Hermosillo es de 70%, 7 de cada 10 tienen internet, pero en la zona rural, por ejemplo, ¿cuántas personas son? ¿O qué No porcentaje? recuerdo, pero anda muy abajo del 50%. Ahí la brecha digital es muy grande y eso también pues implicó problemática para el seguimiento de las De clases. las clases, sí, fíjate que a mí me Ajá. tocó ir a la costa y una niña me compartía su historia que dejó la secundaria porque pues no tenía ni siquiera celular, mucho menos internet. Entonces sí, destacamos Hermosillo a nivel nacional en el uso del internet, pues ya veíamos mayor a la media nacional, en el país es de 52 y en Hermosillo es de 70 y en Sonora es de 61, o sea, estamos muy arriba de la media. Y bueno, ni que hablar de que, a ver, el celular y computadora. Ya nos decías que el celular es el segundo, que pudieran tener como Sí. aparato, ¿no? En casa. Ajá. Pero la computadora, ¿cuántos Y hogares fíjate que tienen la computadora? computadora ya va a la baja, ya tiene muchos años que va a la baja. A nivel nacional solamente el 38%. Estamos hablando de computadora, laptop o tablet. En Sonora el 44% y en Hermosillo el 49%. De hecho, la computadora y también el teléfono fijo ya se están caros desde hace varios Uy, años. el Ya no teléfono están fijo. creciendo. El teléfono. Ya todo el mundo mejor accesa con el celular, pero no tiene las mismas facilidades que una laptop No, pues para, no. por ejemplo, para tomar clases. Sí. Y por ejemplo, ¿cuál es el uso que le damos a la tecnología de este internet? ¿Es para ver pelis, para cotorrearla, para videojuegos o realmente es para algo laboral o para algo de estudios académicos? ¿Para qué usamos la tecnología, internet o Y los la, aparatos? la mayor parte es para el entretenimiento y la información. Entretenimiento y Solamente una información. pequeña parte es para la capacitación y el aprendizaje. Ujú. O sea, las autoridades de comunicación no solamente se preocupan por la cobertura, sino también en el uso. Dicen que también hay una brecha digital en el uso la computación y del Internet. No solamente la cobertura, sino ya empieza a haber preocupaciones por el uso.
Ujú. o por el mal uso, ¿verdad? ¿Me recuerdas cuál es el total de viviendas en Sonora? Sí, por cierto que las mujeres son más asiduas al internet que los varones, poquito, Ay, cabe pero recalcar poquito más, la y verdad. destacar. Sí, Ok. en Sonora tenemos 1.078.000 viviendas, digamos que en términos cerrados, y en Hermosillo 326.200 viviendas. Ok, lo que te iba a preguntar de estas en promedio, ya para terminar y para irme al corte, en promedio, ¿cuáles son las dimensiones o de cuántas, cómo está conformada pues el área de las viviendas o el promedio de recámaras o de cuartos de las viviendas? Porque cada vez las hacen más chiquitas. Sí, sí, por fortuna, si nos comparamos con el nacional, hay menos porcentaje de viviendas chiquitas Ujú. por ejemplo, de 100 metros, a, ni- a nivel nacional es el 30% de más de 100 metros y en Sonora es de 34%. O sea, en promedio, las casas en Sonora son un poco más grandes y también los terrenos en promedio son más grandes que el resto. Será porque tenemos mucho desierto y las casas tienden a ser más grandes que en otras partes. Por ejemplo, de terrenos de más de 300 metros cuadrados, a nivel nacional es el 17%, pero en Sonora la cuarta parte de las viviendas tienen 300, al menos 300 metros cuadrados de terreno. Ok, esto es en cuanto a las dimensiones, pues, de la construcción. Pues no son tan chiquitas entonces. Y ya el dato de vivienda vertical ha ido creciendo. Bueno, hemos visto departamentos y demás, pero Sí, ¿tenemos un porcentaje de vivienda vertical en Sonora? todavía no lo medimos, pero es una tendencia internacional y nacional también de la vivienda vertical para densificar. En Sería lugar de interesante, expandirse, ¿no? Sería sí, interesante saber cuántas. sí, porque en lugar de expandirnos, como lo hemos hecho, Sería y para expandirnos, arriba. ahora es para arriba. Ujú. Esa es la idea para recorrer menos gastar menos gasolina y recorrer menos metros o kilómetros para acceder a una papelería, Ajá, otros a la servicios. planchadoría, a donde sea, y Ujú. convivamos en una comunidad, digamos, vecinal que tenga de todo. Muy bien. Guillermo, ¿algo que quieras agregar que se nos pase? Pues nuestra información está libre y gratuita en internet y tenemos un chat en vivo para quien quiera profundizar y con mucho gusto apoyamos. Y Muy estamos bien. en todas las redes sociales. Bueno, agradezco tu atención y sobre todo los datos que nos proporcionas súper interesantes y cómo ha crecido el tema de la vivienda en Sonora de manera sorprendente en la última o en los últimos años o la última década. Hoy es Día de la Vivienda a propósito de este tema. Guillermo, muchísimas gracias. Te deseamos muy bonita semana y feliz día de asueto. Gracias por responder la llamada. Igualmente, buen día. Gracias. Buenos días a gente, a todo el personal del INEGI. Muchísimas gracias.